Hola, profes. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre los alcances pedagógicos que tienen las actividades tipo wiki en el módulo de un video montado sobre la configuración tecnológica. Así que a través de un ejemplo de una de mis aulas en pregrado vamos a mirar de qué forma podemos implementar estrategias didácticas a través de este tipo de actividad. Es muy importante tener en cuenta que los wikis funcionan como los documentos de Google Drive, el documento de Word que permite que todos los estudiantes estén conectados en línea y modificar un solo texto. Sin embargo, hay una pequeña desventaja desde los wikis y es que como en el Drive todos pueden estar modificando en el mismo momento, en el wiki no. Si un estudiante desea hacer un aporte, debe hacerlo, guardar y luego de eso entrar otro estudiante para poderlo modificar. No pueden haber dos o tres estudiantes haciendo aportes y guardando al mismo momento para tenerlo presente. Entonces, desde mi aula extendida, les voy a mostrar de qué forma se puede hacer. Hay diferentes actividades o estrategias que podemos implementar. Una de ellas es hacer un ensayo, pedirle a los estudiantes que conformen grupos, muy importante, porque como estamos implementando el aprendizaje colaborativo, es interesante que lo empecemos a practicar de esa manera. Así que previamente les solicité a ellos que conformaran los grupos a través de un foro y que a través de esos grupos diligenciaran un documento de texto donde yo les pongo una base que ellos deben diligenciar. Así que nosotros le podemos pedir un ensayo, unas preguntas, unas noticias, donde todos vayan alimentando este tipo de actividad. No sé si ustedes conocen una actividad que se hace de manera presencial que se llama el cadáver exquisito. Este cadáver exquisito consiste en que un estudiante comienza a contar una historia y el estudiante que sigue empieza como a complementar esa historia, y así sucesivamente. Y eso puede pasar en la virtualidad también, de esta forma, con este tipo de actividad. Para comenzar entonces es importante tener en cuenta que vamos a diligenciar el mismo formato que hemos hecho en las actividades anteriores, donde hay un título, un objetivo de aprendizaje, un valor porcentual, una forma de entrega, el tiempo estimado y la dinámica. En este caso entonces el título de mi actividad se llama Mi propio curso virtual, donde ellos deben construir con el grupo de trabajo una propuesta de virtualización que involucre la metodología ADE del diseño instruccional. Recordemos que los objetivos de aprendizaje se realizan con un solo verbo sin conjugar, o ir, y que debe ir al inicio del objetivo de aprendizaje. Para esto, les recomiendo leer mucho sobre la taxonomía de Bloom, donde hay unos niveles de pensamiento superior y unos niveles de pensamiento inferior, para que puedan determinar de qué forma podemos utilizar esos verbos en este tipo de actividades. Para mí el valor porcentual en el parcial equivale a un 60% y la forma de entrega es diligenciar ese formato del diseño tecnopedagógico o DTP, que es como las preguntas bases que les hablaba en un principio, donde ellos deben diligenciar esas preguntas para poder tener el documento terminado. Un tiempo estimado de desarrollo serían 3 horas para los estudiantes. En la dinámica de la actividad les explico en qué momento en la metodología ADI vamos, eso es dentro de mi contexto, y paso a los como a los ítems necesarios para que ellos puedan desarrollar la actividad. Entonces, en los grupos de trabajo que ya conformaron previamente una actividad tipo foro, ellos van a editar una página en el wiki que permite la revisión y edición de los miembros del equipo. Para comenzar a trabajar colaborativamente con base en la estructura deben de tener en cuenta las siguientes categorías. Entonces, estas son las categorías que yo les coloco a ellos desde una fase de análisis, un diagnóstico inicial y una fase de diseño, donde cada uno de los integrantes, en este caso son 5 compañeros por grupo, deben definir un título del curso, los integrantes, grado, semestre, asignatura y todas las demás características que les estoy solicitando. ¿Cómo se van a colocar ellos de acuerdo? Es decisión de ellos. Entonces, por lo general, ellos se encargan de hacer grupos en WhatsApp, en Facebook y miran la manera de comunicarse. Y aquí le puede solicitar que el líder del grupo, porque es muy importante darle roles a cada uno de esos grupos en la virtualidad para saber uno con quién se comunica, y el líder es el encargado y responsable de subir ese tipo de actividades. Así que ustedes pueden solicitar que se evidencien aportes de todos los compañeros, que ya les voy a mostrar de qué forma se puede saber, o simplemente decir que una de las personas del grupo es la encargada de subir la información que ellos acuerden hacer. Para finalizar, es muy importante decirle al estudiante cómo funciona la actividad. Aunque es muy sencilla y es muy intuitiva, es importante darle las instrucciones claras. Entonces, que para aportar en la wiki deben dar clic en la pestaña editar, que aquí ya me aparece en la parte de abajo, y aquí en esta pestaña editar ellos pueden empezar a diligenciar los ítems que yo les había dicho. Para dar clic en vista previa por si requieren corregir o modificar la información,
Y una vez que se registre la información deben dar clic en guardar. Para observar o aportar comentarios frente a la realización de nuestro curso deben dar clic en comentarios y para ver el historial de participación de los integrantes deben dar clic en historia. Entonces nosotros como docentes, igual si queremos hacer sugerencias o algo lo haríamos en editar. En comentarios podemos ver las cosas que nosotros les escribimos y las respuestas que ellos nos hacen. Y en historia podemos darnos cuenta de qué manera, o quiénes, mejor dicho, y en qué momento exacto entraron en la actividad a desarrollar o aportar. Listo, cuando nosotros ya estamos en la actividad, les aparece de esta forma el tipo wiki. Y noten que no hay todavía nada escrito, solamente un título que dice DTP. Por lo regular les va a pedir que en qué tipo de formato vamos a escribir. Ustedes van a elegir el formato en HTML y automáticamente le vamos a dar clic en editar. Entonces se me crea esta ventana y recordemos que yo acá tengo unos ítems que le voy a solicitar a los estudiantes, ¿cierto? Lo copio. Y como se me crea esta ventanita que nosotros ya conocemos, porque por lo regular es la que utilizamos en los foros y en todas las actividades que estamos desarrollando aquí dentro del curso, pego esa información y le daría clic en vista previa para ver cómo lo van a visualizar los estudiantes. Entonces esta es una vista previa, los cambios aún no se han guardado. Entonces le va a aparecer fase de análisis, el diagnóstico inicial y ahora sí, si yo quiero modifico o simplemente le doy clic en guardar. En este caso me va a aparecer el wiki de esta manera y este es el formato que ellos deben diligenciar. Como yo previamente ya tengo los grupos separados aquí en el wiki, puedo visualizar, por ejemplo, los aportes que ellos me han hecho. Entonces en estos momentos tengo la actividad abierta en mi aula de pregrado. Entonces noten que vean. Yo aquí ya tengo los ítems y con base en esos ítems los estudiantes empezaron a desarrollar y a diligenciar cada uno de esos estándares solicitados. Y yo puedo empezar a corregir y hacer sugerencias. ¿Cómo lo haría yo? Nuevamente en editar, voy hacia la parte de abajo de la actividad y ahora sí empiezo a escribir en rojo lo que yo considero que ellos deben de corregir. Por eso es que yo lo tengo en fecha de cierre con dos fechas, una primera entrega y una entrega final. La primera entrega está la semana donde ellos deben diligenciar las categorías, yo entro a revisar, hago las sugerencias y tienen una semana adicional para hacer las correcciones. Y con base en la información que ellos hagan acá, luego de esto hay otro tipo de actividad que yo lo hago con un foro y ellos deben de ahí compartir el ambiente virtual de aprendizaje con lo que planearon acá. Entonces la idea es que nosotros vayamos trabajando aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, todo este tipo de modelos pedagógicos que conocemos en la presencialidad y de qué forma se pueden implementar en la virtualidad, para que haya una secuencia en las actividades y en las estrategias didácticas que estemos implementando. Si yo quiero ver la historia de este grupo, me pidió primero que si deseaba abandonar porque no había guardado los cambios. Puedo ver que Dayana ha ingresado todas estas veces, que María Isabel ha ingresado otras veces, Ana María Parra y Jennifer Andrea. Y yo puedo mirar las diferencias en los documentos que han hecho y puedo volver a las versiones anteriores. La actividad es muy sencilla para los grupos. Un grupo no tiene acceso a lo que el otro grupo está haciendo, pero yo como docente sí puedo darme cuenta en qué momento cada grupo está participando cuando estoy en la pestaña inicial en ver y me aparecen en esta opción todos los grupos, pero recordemos que eso sería previamente. Si tienen dudas con este agrupamiento de los compañeros lo pueden solicitar en UniVirtual porque para hacerlo necesitamos tener los estudiantes matriculados. ¿Listo? La actividad es muy fácil para ellos y para nosotros es muy fácil de ver el desarrollo de lo que están planeando o están escribiendo los estudiantes. Así que quedo pendiente por si tienen dudas al respecto.